de estar aquí nuevamente para iniciar un nuevo estudio. Así que un saludo cordial para quienes están conectándose. Esperemos que la tecnología esté funcionando bien, me puedan estar escuchando y viendo bien. Hoy vamos a avanzar con un estudio que iniciamos el viernes pasado y que tiene que ver con el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se habla de esas famosas dos bestias simbólicas. Una ya la analizamos en la semana pasada. Vamos a hacer un pequeño repaso y hoy analizaremos más detenidamente ya la segunda bestia, es decir, estos dos poderes, estos dos reinos, estos dos imperios, estos dos sistemas. Especialmente el primero es el que estuvimos analizando y ahora vamos entonces al segundo poder, porque eso es una bestia. Una bestia no es un ser humano, no es un monstruo, sino que es un símbolo de una organización, de un sistema que se opone a la voluntad de Dios. Así que espero que estén dispuestos a poder analizar junto conmigo la segunda parte de este apasionante estudio, el misterio del anticristo y el 666. Así que bienvenidos de vuelta. Espero que se encuentren bien y con el deseo de abrir nuestra mente a la revelación divina. Vamos a pedir a Dios en oración que nos acompañe, como siempre lo hacemos. Querido Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de llegar a un fin de semana más, habiendo recibido de ti tantas bendiciones a lo largo de esta semana. La salud, la vida, el trabajo y tantas otras cosas por las cuales queremos agradecerte. Y también porque podemos estudiar tu palabra una vez más, con esperanza de poder entenderla y también de poner en práctica lo que tú nos has dejado revelado en tu palabra. Al estudiar este tema, que es la segunda parte de lo que ya analizamos, pedimos entendimiento, pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos alumbre y nos ayude a comprender este apasionante estudio. Bendice a cada uno de los presentes y a los que se van a presentar muy pronto aquí en esta página. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos entonces a analizar este tema. Gracias por los saludos que ya estamos viendo ahí. Gracias, Omar, por el deseo de bendiciones para este estudio y por estar orando para que esto salga bien. Sin duda que necesitamos que Dios sea el que nos guíe, nos ilumine, porque son temas profundos en los cuales necesitamos mucha luz de parte de Dios a través de su Espíritu. Bueno, un pequeño repasito de lo que vimos la semana pasada al analizar el accionar de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13. Dijimos que esta bestia, o esta organización, este imperio, este reino, surge del mar, de un lugar de multitudes, ¿no? Un lugar en el cual las características, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 17:15, al definir lo que significa aguas o mar, es multitudes, naciones, lenguas, reinos, y obviamente no había ningún otro continente en el mundo que reuniera esas características que no fuera el continente europeo. Y de ahí surge esta bestia, ¿no? En un lugar caracterizado por 7 montes, 7 colinas, y ya ubicamos geográficamente dónde está establecido este imperio. Y vimos entonces que a este sistema se le concede por parte del dragón, que es el diablo, como hemos visto, 3 cosas: poder, poder, autoridad, como dice allí en el
versículo, a ver si lo encontramos, capítulo 13, el poder, trono y grande autoridad, pero quería leerlo desde allí. Versículo 2, el dragón, ¿cierto? El diablo, le concede poder, trono y grande autoridad. Eso que el diablo quiso tener en el cielo cuando era Lucifer, pues no logró, obviamente, ese objetivo, y entonces procuró continuar con esa misma pretensión aquí en la tierra a través de, como ya lo hemos dicho, un sistema religioso que se apartó de la verdad de Dios. Hay algunos detalles antes de entrar al versículo 11, donde ya se habla de la segunda bestia. Estos detalles tienen que ver con el paralelismo que hay entre Cristo y la primera bestia, ¿no? El accionar de la primera bestia y entre el accionar de Cristo. Por ejemplo, Jesús comienza su ministerio saliendo del agua. Interesante, ¿no? Eso lo pueden encontrar. Voy a citar hoy muchos textos, pero no lo vamos a leer porque si no sería muy largo. Pero tomen nota. En Lucas capítulo 3, versículo 21 al 23, allí se habla de cuando Jesús inicia su ministerio saliendo precisamente del agua. Y esta primera bestia dice en el versículo 1, dice que sube del mar, sube del agua, este poder, ¿no? Es interesante cómo el diablo copia, ¿no? Todo lo que es verdadero, obviamente lo falsifica, y aquí encontramos un paralelismo interesante. En segundo lugar, la bestia es una con el dragón, ¿no? Porque el dragón le concede poder, trono y autoridad. Así como Jesús es uno con el Padre. Eso lo encontramos en Juan 14, 9. Otro paralelismo es que Jesús recibe la autoridad del Padre, eso está en Apocalipsis 2, 27, y la bestia que sale del mar recibe la autoridad del dragón. Vean ustedes cómo se van dando estas similitudes, ¿no? En cuarto lugar, Cristo y la bestia tienen diademas en sus cabezas. Eso lo vemos allí en el capítulo 13 también de Apocalipsis. Y en el capítulo 19, versículo 12, aparece allí Cristo recibiendo las diademas en su cabeza, ¿no? Capítulo 19 y versículo 12. Bueno, sí, dice allí, había en su cabeza muchas diademas. Allí está la descripción de Jesús. Y bueno, recibiendo estas diademas y también este poder, como dice el versículo 1 del capítulo 13, en sus cuernos 10 diademas. También este poder tiene diademas. El diablo copia todo. Otro detalle es que los 42 meses de la actividad de la bestia, ¿se acuerdan que los 42 meses equivale a los 1260 días o años, ¿no? Ya hemos visto en un esquema eso bien clarito. 42 por 30, 1260 días, porque 30 es un mes bíblico, y como un día profético es un año, y un año se compone de 12 meses, entonces se saca la cuenta 42 por 30, nos da 1260. ¿En qué sentido hay un paralelismo con Cristo? Recuerden que durante esos 42 meses este poder persiguió a la iglesia verdadera de Cristo, la que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. 1260 días, años o 42 meses. O también, como leímos en el libro de Daniel, tiempos y medio tiempo, ¿no? O sea, un año, 2 años y medio año, dando el resultado de la suma de esos números, 1260 días o años. Eso lo hemos visto ya bien clarito. Ahora, esos 42 meses, o 1260 días, o 3 años y medio, son iguales a los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Fíjense qué interesante, ¿no? 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Bueno, hay un paralelismo con los 3 años y medio en que duró el ministerio de Jesús.
por un lado, un ministerio falso, caracterizado por el accionar de esa bestia o de esa organización, y por otro lado, un ministerio auténtico, verdadero, que es el que llevó a cabo Jesús. Muy interesante este detalle. Otro asunto que es paralelo: Cristo y la bestia reciben una herida mortal. Ya lo hemos analizado eso también la semana pasada. Y luego vuelven a la vida y adquieren mayor autoridad. Jesús, luego de su muerte, pues entonces él recibe una sanidad de esa muerte porque él resucita. Y bueno, obviamente viene el poder sobre la iglesia, la predicación del evangelio, y porque adquiere un poder trascendental la iglesia después de la resurrección de Cristo. Y bueno, con esta organización recibe también una herida mortal que luego comienza a ser sanada. Fue sanada, lo vimos en la historia, en 1798, cuando el jefe de esta organización, ¿no es cierto?, es llevado preso, quitándosele a esta organización el poder religioso y civil, hasta el año 1929, cuando el presidente Mussolini en Italia le devuelve a este sistema esos dos poderes perdidos, el poder civil y el poder religioso. Bueno, aquí tenemos otro paralelismo también con Cristo. Y otra similitud es que ambos, tanto esta organización como Jesús, son adorados después de la herida mortal. En Mateo 28, 17, allí, después de la resurrección de Cristo, los discípulos lo adoran. Bueno, a esta organización también, luego de que se le sana la herida, el mundo entero le rinde adoración. Muy bien, algunas similitudes que hay, ¿no? Paralelismo, digamos, entre la vida de Cristo, entre su accionar, su ministerio, y con el accionar y el ministerio de esta primera bestia. Vamos ahora al versículo 11. Ya podemos dejar atrás el accionar de la primera bestia, que la vamos a volver a ver un poquito después, y vamos a hablar de la segunda bestia. Es el segundo imperio, el segundo reino. Y dice el versículo 11, estoy en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Fíjense que es interesante. Esta sube de la tierra, no sube del mar como la primera. Que repetimos, muchedumbres, naciones, lenguas, reinos, el continente europeo. No sube de allí. Esto sube de la tierra, lo contrario al mar. Y dice que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí hay algo interesante. Esta segunda bestia, este segundo reino, imperio, dice que surge de la tierra, es decir, de un lugar no habitado, a diferencia de donde comenzó a habitar, ¿no es cierto?, la primera bestia, continente europeo. Pero aquí aparece una segunda bestia, pero ya no en un lugar donde hay muchedumbres, lenguas, reinos y demás. Por eso el símbolo es la tierra. ¿Qué imperio podría ser ese? ¿Qué lugar en el mundo reúne esas características para el tiempo en que San Juan está escribiendo? Bueno, tenemos que prestar atención en un detalle. Dice que este poder tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Quién es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Jesús. Entonces, está hablando aquí de un lugar que se caracteriza por tener principios similares a los de Cristo. Libertad, amor, tolerancia. ¿Y qué lugar es este? Bueno, históricamente no podría ser otro más que el país donde yo vivo,
se caracterizó siempre por ser un cordero, por sus principios protestantes basados en la palabra de Dios. Aquí es donde huyeron, aquí fue donde se recibió a los que huyeron de las grandes persecuciones desatadas por el otro sistema allá del otro lado del mundo. Pronto se va a celebrar en este país especialmente el Día de Acción de Gracias, que recuerda a los cristianos que vinieron en aquel barco, el Mayflower, huyendo precisamente de Europa porque allá no se podía practicar otra religión que no fuese la oficial, la popular, la que predominó, ¿no? Siempre. Aquellos que practicaban una creencia diferente o se leían la Biblia y querían practicar las enseñanzas de la Biblia eran perseguidos y muertos bajo el poder de la Inquisición. Entonces ellos encontraron refugio en este país con esa característica de cordero, porque en realidad un país basado en principios bíblicos, pues tiene esa característica de actuar como Jesús, ¿no es cierto? Sin embargo, las cosas van a cambiar de acuerdo a lo que dice la profecía. Dice, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero, dice después, hablaba como dragón. O sea que en algún momento este país, basadas sus leyes en principios bíblicos, va a llegar a sufrir una transformación tal que va a hablar como dragón, el mismo dragón que le dio poder, trono y grande autoridad a la primera bestia. O sea, vemos al dragón obrando a través de 2 poderes, ¿no? El primero que ya lo vimos y ahora un segundo poder, una segunda bestia, que perderá las características de ser un cordero. Y dice el versículo 12, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que, es como decir, obliga que, en realidad es el sentido original de este versículo, la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Adoren a la primera bestia. O sea que en este país de raíces protestantes, va a haber un cambio tal que llevará a que lazos de amistad con la primera bestia o el primer sistema u organización. O sea, el dragón va a trabajar con estos 2 sistemas con la idea de perseguir, ya que no se logró hacer eso del otro lado del mundo, perseguir aquí y después mundialmente a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 12, 17. Y fíjense que aquí habla de la palabra adoración. Dice, hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, porque el tema adoración es lo que está siempre aquí en el Apocalipsis como la palabra clave, porque el conflicto en el cielo comenzó con el tema adoración. Lucifer quiso ser como Dios, quiso ser adorado como Dios, quiso tener su trono, quiso tener grande autoridad, quiso tener sus propias leyes. No lo logró allá, pues aquí continuó con ese plan maléfico a través de el disfraz de un sistema religioso, una organización, a través de la cual podía él lograr lo que no pudo lograr en el cielo, que se lo adorara sin que, ahí está el problema, sin que la gente se diera cuenta, porque el diablo es astuto, nunca se va a presentar tal como es, sino que va a usar disfraces, como lo hizo con Eva, nunca se le apareció él directamente, porque si no Eva hubiera salido corriendo. Usó el disfraz de ese hermoso animalito que luego fue transformado en una serpiente. Lo mismo el diablo siguió haciendo a lo largo de los tiempos. Ahora,
Dice en el versículo 13, seguimos en el capítulo 13 de Apocalipsis, hablando de esta segunda bestia, hace grandes señales de tal manera que hace descender, aún hace descender, fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Interesante. Hace descender fuego del cielo. O sea, esta segunda bestia va a necesitar una especie de ayuda adicional para poder ejercer toda la autoridad y para completar el propósito maléfico del enemigo, uniendo estos dos sistemas, ¿no? La primera bestia y la segunda bestia. Y dice que hace descender fuego del cielo. Esto nos recuerda un poco a lo que ocurrió en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando los discípulos estaban ahí reunidos en el aposento alto, en aquellos 10 días de consagración, bueno, finalmente vino como fuego sobre sus cabezas, vino el poder del Espíritu Santo que se manifestó de esa manera, descenso de fuego del cielo, que era la obra del Espíritu Santo, que les concedió un poder tremendo a los apóstoles para predicar el Evangelio, a fin de que a través de ese poder se convirtieran miles de paganos en un día, ¿no? Primero 3.000, después 5.000, y así siguió aumentando el número de conversos gracias al accionar del poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles, y que se había manifestado a través de llamas de fuego. Aquí aparentemente hay una falsificación de un Pentecostés, ¿no? Ese descender del fuego obviamente no es del Espíritu Santo, sino una falsificación de la obra del Espíritu Santo a través de falsos milagros, falsas manifestaciones, maravillas y cosas así, que van a convencer a la gente de que lo que están haciendo estos dos poderes es auténtico, como que proviene de Dios, pero en realidad es el dragón que está trabajando detrás de todo esto. Miren, dice, hace grandes señales, de manera que hace descender a un fuego del cielo, delante de los hombres. Y el 14 dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales, o también se puede traducir como milagros, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, obligando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea que este otro sistema, esta otra bestia, está tratando de ayudar a la primera bestia de tal manera que a través de esos falsos milagros la gente esté convencida de que eso realmente proviene de Dios y que finalmente se adore a la primera bestia. Porque sabemos que la primera bestia pues es una falsificación real de lo que es verdad, ¿no? Allí vemos la blasfemia, allí vemos las cosas que se hablarían en contra de Dios, como si fuese un poder religioso auténtico, sin embargo, estaría obrando bajo el poder del dragón. Entonces, dice allí que hay una exigencia, ¿no?, de adorar a una imagen. Vamos a ver lo que dice el 14. Bueno, lo leímos, pero vamos a repetirlo. Engaña a los moradores de la tierra con las señales o milagros que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, de la otra, obligando a los moradores que le hagan imagen. Ahora, esa imagen se le da después aliento, porque en el versículo 15 dice, se le permitió infundir aliento, energía, fuerza a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Qué interesante lo que dice aquí. ¿Qué es esa imagen? Cuando dice que se le da aliento, es como cuando se le dio aliento de vida al primer hombre, ¿no?, a Adán. Se ve que estaba muerta esa imagen, ya vamos a ver qué es esa imagen, y ahora se le da vida. Fíjense que cuando el rey Nabucodonosor hizo construir una estatua de él mismo de 7 metros de altura y lo puso allí en la llanura de Dura, ¿no?, allí en Asia Menor, y
él mandó a al mundo existente, ¿no? A todos los imperios que existían allí en Asia Menor, a que viniesen a rendirle adoración a la estatua. Y quien no adoraba esa estatua era condenado a muerte. Por eso recordamos la historia de los 3 hebreos que eran fieles a Dios y que ellos estaban totalmente decididos a no adorar ninguna otra cosa que no sea a Dios. Ellos no se inclinaron ante la estatua, ellos se mantuvieron en pie mientras los demás estaban arrodillados. Y Nabucodonosor, con mucha rabia, los hizo mandar a un horno de fuego para que allí se quemasen vivos, como un castigo por no adorar a esa estatua. Bueno, milagrosamente allí en el horno aparecieron 4 personas, ya no eran 3, eran 4, y el rey se sorprendió porque dijo, ¿cómo? Yo eché 3 ahí, ahora hay 4. El cuarto era Jesús, que estaba ahí paseándose en el horno lleno de fuego, que había sido calentado 7 veces más de lo normal, y sin embargo esos jóvenes fueron milagrosamente librados. No se les quemó ni un pelo, porque allí estaba Jesús con ellos. Bueno, esto es un poquito para recordar aquella apasionante historia, ¿no? Ahora va a ocurrir algo similar. O sea, va a haber una exigencia de adorar una imagen que será apoyada por el poder civil. Ahora, cuando dice acá que mandando a los moradores de la tierra que le hagan a la imagen a la bestia, y dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Obviamente una imagen no habla. ¿A qué se refiere? Bueno, sin duda que se trata de una ley. Una ley sí habla, a través de lo que se escribe respecto de una ley, como la ley que había hecho Nabucodonosor, que aquel que no adorase a esa imagen, entonces sería muerto. Bueno, era una ley escrita que se le dio aliento, se le dio fuerza para aplicarla. Lo mismo va a ocurrir cuando este segundo poder, Estados Unidos, le conceda el apoyo total a la primera bestia, ¿no es cierto?, para que el mundo la adore. Y para ello necesita reactivar una ley, darle aliento, darle vida a una ley que obligue a la gente a adorar a la primera bestia. Dice luego que esta ley o esta imagen o una copia de algo que en el pasado fue utilizado para perseguir a los cristianos, también eso es una imagen. Antiguamente los cristianos fieles a la palabra de Dios eran perseguidos por violar una ley que indicaba que aquel que no estuviese practicando las enseñanzas de esa organización religiosa, pues tenía que pagar las consecuencias con torturas y aún con la vida misma, ¿no? Se había escrito una ley sobre eso y el poder civil era la que ejecutaba esa ley, porque el poder religioso solo no podía hacer eso. Por eso el diablo le concede a esta primera bestia de la cual hemos analizado la semana pasada, le concede a través del emperador Justiniano en el año 538 el poder civil, o sea, la espada, ¿no? Con la cual este sistema pudo perseguir y matar a millones y millones de cristianos fieles que se oponían a sus enseñanzas, la enseñanza de esa organización. Eso paró. La persecución se detuvo. Desde el momento que esta organización recibe una herida mortal, entonces se frena la persecución porque pierde el poder religioso y el poder civil. No tiene ahora el apoyo civil que tenía antes y que le permitía perseguir y matar a los cristianos fieles a la palabra de Dios. Por eso es una herida mortal. Pero esa herida dice que va a sanar. ¿En qué sentido? Bueno, dije la vez pasada que el proceso de la sanidad está en marcha. Comenzó en 1929, cuando el presidente Benito Mussolini le devuelve a esta organización el poder civil y el poder religioso, más las propiedades que había perdido, y la herida comienza a experimentar una sanidad. ¿Cuándo se va a sanar del todo? Cuando se cumpla lo que dice Apocalipsis 12:17, cuando dice allí San Juan, el dragón se llenó de ira
y se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Claro, no el dragón en persona, no el diablo en persona, sino el dragón a través de estas dos bestias. Va quedando claro, ¿no? Es el dragón que está detrás de estos dos sistemas, actuando para atacar ya por última vez, porque después de esto vendrá Jesús, a los que son fieles a la palabra de Dios, a los que, como dice Apocalipsis 14:12, guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque el conflicto se inició en el cielo con la ley de Dios. Bueno, entonces, dice aquí, en el versículo 15, para poder recordar un poquito lo que habíamos visto antes de lo que yo expliqué ahora. Se le permitió infundir aliento a la imagen, se le da vida a esta ley, para que esa imagen o esa ley hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. O sea, va a haber una amenaza de muerte. Lo que hoy parece increíble, porque uno dice, no, para que llegue algo así y que solo un grupo de fieles sean perseguidos, no, esto no puede pasar, no puede pasar. Hay muchas cosas que han estado pasando y que hace algunos años decíamos, no van a pasar. Lo que está escrito sí se va a cumplir, creamos o no creamos. La profecía siempre se ha cumplido, nunca ha fallado. Se va a volver a repetir ese tiempo crítico de persecución que hubo en la Edad Media. ¿Por qué? Porque este sistema, caracterizado por la primera bestia, está recuperando, después de esa herida mortal, el poder que perdió. Falta que los que son fieles a Dios cumplan con su misión de pregonar el Evangelio con más energía, con más fuerza, con más autoridad, y entonces este poder perseguidor va a volver otra vez a sacar las uñas. Eso es obvio, ¿no? Pero como este pueblo está tanto dormido, entonces aquel imperio está quieto. Será cuestión de cumplir con nuestra misión como Dios manda para que entonces esa persecución se desate. Pero por otro lado, Dios no va a esperar a que los que guardan los mandamientos de Dios cumplan con la misión. A la larga la persecución vendrá y ahí es donde se verá quién realmente está de parte de Dios y quién no. Entonces, dice el versículo 16, hacía que a todos, o sea, esta ley, esta imagen, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Qué interesante. Aquí hay una crisis mundial que se va a desatar por causa de esa ley, que se va a revivir, se le va a dar aliento a la imagen, porque ya existió esa ley en el pasado. Solo que luego se frenó, porque el pueblo de Dios no estaba preparado para lo que tenía que venir después. Pero esa ley va a volver a tener fuerza y va a incluso pedir que se mate al que no la adore, al que no la obedezca. Y en el 16 dice que se les va a poner una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca. Otro paralelismo con el sello de Dios, que ya hemos estudiado alguna vez de Apocalipsis 7, 1 al 3. Allí dice que Dios va, antes de que se abra el séptimo sello, que es la segunda venida de Cristo, va a colocar un sello en la frente de los siervos de Dios, de los leales a Dios, de los fieles, que ya van a haber sido sellados por el Espíritu Santo, porque el primer sellamiento en los hijos de Dios lo efectúa el Espíritu Santo. Ese es el sellamiento interno. Pero hay un sellamiento externo y que tiene que ver con el cuarto mandamiento de Dios, donde se habla del sello de Dios. Ya hemos visto este tema, creo que es cuestión de recordar lo que hemos estudiado o ir hacia atrás y ver el video donde hablé acerca del sello de Dios, porque el cuarto mandamiento es el único que contiene esas tres características del sello de Dios, ¿no? Cuando dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y tenemos las tres características: hizo, creador; Jehová, nombre; cielos y tierra, dominio. Tres cosas, ¿no? Allí donde Dios pone su sello, en el cuarto mandamiento, que es el corazón de la ley de Dios. Pero aquí habla de una marca, no la de Dios, obviamente.
Y quiero recordar una de las tantas citas que hemos leído respecto de cómo aquella organización se atrevió a modificar la ley de Dios. Y una de esas citas está escrita por C. F. Thomas, canciller del cardenal Gibbons. Él dice allí, por supuesto, la Iglesia Popular pretende que el cambio del sábado al domingo fue hecho por ella. Y este acto, y presten atención aquí, es una marca de su poder y autoridad eclesiásticos en los asuntos religiosos. Este acto de modificar la ley de Dios, de sacar el cuarto mandamiento y poner otro, incluso extirpar el segundo, como ya hemos visto, dice que esto, hablando allá específicamente del cuarto mandamiento, o sea, la observancia del sábado, es una marca de autoridad en asuntos religiosos, cuando en realidad Jesús no dio autoridad a nadie a modificar su santa ley. Pero bueno, es para pensarlo solamente, ¿no? Y repito, estamos hablando de un sistema religioso, no estamos hablando de personas que voluntariamente o a propósito quieran hacer esto. Recordemos qué poder está detrás de este mecanismo religioso. Entonces, allí dice, de paso, el capítulo 14 de Apocalipsis, hay muchos detalles, algunos los voy a tener que saltear, pero en algunos me voy a detener. Por ejemplo, el 14.1 dice, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, ya el pueblo de Dios en el cielo, y con él 144.000, sabemos que es un número simbólico, que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, Apocalipsis 13 habla de poner una marca en la mano derecha y en la frente en aquellos que se van a perder, porque esa marca los va a obligar a adorar a estos dos poderes, especialmente el primero. Pero Apocalipsis 14.1 habla de los que están marcados con el nombre del Padre en su frente, es decir, de los salvados, marcados por el Espíritu Santo que sella al creyente y por ese sellamiento exterior que significa ser obedientes a la ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento de Dios, donde está el sello de Dios. Bueno, espero que vayan entendiendo. Y dice el versículo, si estamos en el versículo 16, y hacía que a todos pequeños, ya lo hemos leído, pero lo volvemos a repetir para no extraviarnos, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. La frente representa la mente, la mano, los actos o acciones, ¿no? Y dice el 17, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vendrá una crisis que obviamente, como dijimos recién, tendrá que ver con la ley de Dios como la norma de lealtad y que tendrá que ver específicamente con los primeros 4 mandamientos de Dios, no con los del prójimo, porque el conflicto en el cielo tuvo que ver con Dios, ¿no es cierto? Y Dios, al escribir su ley, destina los primeros 4 a enseñarnos de qué manera adorar al verdadero Dios, de qué manera amar al verdadero Dios. Eso lo definen los 4 primeros mandamientos. Los 6 restantes tienen que ver con el amor al prójimo. Por eso, esta imagen, esta ley tendrá que ver específicamente con la lealtad a Dios y la adoración a Él como Él lo pide. Fíjense que el 4º mandamiento ordena adorarlo en la forma que Él pide, no como el ser humano ha estado enseñando a adorarlo a Dios de una manera equivocada en un día que no es santo, ni bendecido, ni sagrado, como lo es el primer día de la semana. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es comprar y vender? Puede también relacionarse con esto, presten atención, puede relacionarse con comprar doctrinas y reglas corruptas de Babilonia. Los que las compran van a perseguir a los fieles que no habrán comprado, simbólicamente hablando, las doctrinas erróneas de aquel sistema religioso que se apartó de la verdad de Dios. Ahora, que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca
o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Antes de ir al 666, con lo cual vamos a ir terminando, yo quisiera que leamos 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y prestemos bien atención ahí. Capítulo 2 de 2 a los Tesalonicenses. San Pablo dice: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo dice, miren, si alguien por ahí les dice, ya viene Jesús en este tiempo, dice, no se entusiasmen, no crean en eso. ¿Por qué? Porque no iba a venir Jesús en el tiempo de Pablo. Algo tenía que acontecer para que Jesús viniera. Y ahí está lo que dice en el versículo 3. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía. O sea, ¿qué es la apostasía? Es el rechazo de la verdad, el alejamiento de la verdad bíblica de Dios, el darle la espalda a Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual, dice el 4, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, San Pablo está hablando de una organización en la cual habría alguien que pretendería ocupar el lugar de Dios. Cada uno de ustedes puede entender esto, ¿no? Yo no entro en detalles, simplemente, como dice San Juan, el que tiene oídos para oír, oiga, ¿no? San Pablo dijo que eso iba a pasar. Lo hemos visto en el capítulo 13 al analizar el accionar de la primera bestia, y si lo comparamos a lo que leímos recién de San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, encontramos más luz, ¿no? Al accionar de este sistema. Bueno, ya vamos a volver ahí, especialmente en la última parte que leí del versículo 4 de este capítulo de 2 de Tesalonicenses. Dice entonces el versículo 18, con el cual termina el capítulo 13 de Apocalipsis: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Por qué se usa el 666 aquí? Es muy interesante. Dice, cuente el número, dice, cuente este número porque es número de hombre, ¿no? San Pablo dice que habría alguien que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que ocuparía el lugar de Cristo, ¿no? Bueno, el 666, de paso, es el número típico de Babilonia. Cuando estudiamos el capítulo 17 de Apocalipsis, donde se habla de Babilonia, ustedes recordarán ese tema, vimos que es un símbolo de confusión religiosa y que esa confusión está originada en este sistema del cual estudiamos la semana pasada, hablando de la primera bestia. Y el 6 simboliza no alcanzar el ideal divino, simbolizado por el número 7. Miren, antes de hablar un poquito más de lo que mencioné recién, pareciera que el número 6 o el triple 6 representa lo que diríamos el triunvirato satánico, ¿no? El trío satánico, que está en contraste con el triple 7 de la deidad. Así como hay una Trinidad verdadera o una triunidad, ¿no? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el diablo copiaría también, porque como ya lo dijimos, el diablo copia todo lo que hace Dios allí en el Apocalipsis, está muy claro. Y entonces la triple alianza de Satanás es el dragón, la bestia y el falso profeta. El dragón a la cabeza, el diablo,
la bestia, ya hemos analizado eso, o lo estamos terminando de analizar, y el falso profeta. No hemos analizado qué es el falso profeta, pero es fácil de entender. El falso profeta está compuesto por aquellas denominaciones que salieron de la confusión, pero no del todo, sino que todavía contienen enseñanzas y doctrinas que aprendieron en Babilonia. Es el falso profeta, porque están pregonando un evangelio que está modificado, un evangelio que no contiene la verdad absoluta de Dios. Bueno, esa triple alianza es la que tiene el gran enemigo de Dios para poder procurar cumplir con su propósito de atacar a Dios y hacer que la gente adore sin darse cuenta al dragón, es decir, al diablo, a través de el disfraz que se presenta en estos dos sistemas, primera y segunda bestia. Entonces, el 666 actúa como una falsificación también del divino nombre de perfección. En el 13.1 dice que tiene un nombre blasfemo, ¿no? Esta primera bestia. Y en el 17.3 este sistema pretende tener nombres y títulos que pertenecen solamente a Dios. Por eso San Pablo dice que habría alguien que se sentaría en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, enseñando que está ocupando el lugar que Cristo dejó aquí, cuando en realidad el único representante que Cristo dejó aquí en la tierra es el Espíritu Santo, y eso está en San Juan capítulo 16. Allí se dice que Él enviaría el Espíritu Santo para que Él nos recordara todas las cosas que Cristo enseñó. Ese es el representante a la luz de la Biblia, el representante único de Cristo. No hay ningún ser humano como representante más que Dios, el Espíritu Santo. Bueno, vamos a explicar un poquito más lo que quedó pendiente sobre el símbolo 666 como algo de Babilonia. Fíjense qué interesante que las matemáticas babilónicas se basaban en el sistema sexagesimal, es decir, las unidades básicas para contar eran los números 6 y 66. Y Babilonia en Apocalipsis habla de este mismo poder simbolizado por la primera bestia, ¿no? De paso, la estatua de Nabucodonosor, que debía ser adorada, tenía 60 codos de altura y 6 codos de ancho. Nuevamente predomina el 6 allí, ¿no? Eso se encuentra en Daniel capítulo 3, versículo 1. De paso, el hombre fue creado en el sexto día, pero la semana completa no se expresa con el número 6, sino con el número 7. El séptimo día es donde Dios ¿no es cierto? Bendice ese día para su creación, bendice, lo santifica, y llega a ser así el séptimo día la corona de la semana de la creación. Ahora, ¿qué podría representar el 666? Es como la negativa del hombre de avanzar hacia el 7. No sé si van entendiendo esto, ¿no? ¿Por qué el conflicto final tendrá que ver con la observancia del cuarto mandamiento del sábado? ¿Y por qué esa persecución se va a dar nuevamente por parte de estos dos poderes, uno religioso y otro político o civil? ¿Por qué se va a dar esa persecución contra los que avanzan hacia la perfección, que es el séptimo, o el 7 o séptimo día? Precisamente porque el gran enemigo de Dios no quiere que el ser humano adore a Dios como lo manda el cuarto mandamiento. Volvemos nuevamente al concepto de adoración. Entonces el 666 es como la negativa del hombre, repito, de avanzar hacia el 7. Es buscar la gloria de Dios de no como los fieles hijos de Dios la buscan, obedeciendo a los 10 mandamientos, incluyendo el cuarto, sino a través de un mandamiento instituido por el ser humano
y que obviamente no agrada a Dios por el hecho de que Dios jamás dio autoridad a nadie para modificar su santa ley. Entonces podríamos decir que el 666 es símbolo de la mayor imperfección. Es, como dijo alguien, el hombre apartado de Dios llega a ser bestial y demoníaco, ¿no? Interesante la definición. Entonces, esto es básicamente el misterio del 666. Todo está ligado a la idolatría. Todo está ligado a la adoración de un sistema que se apartó de la verdad de Dios y que se resiste a avanzar hacia la perfección, que es el 7. Y aquellos que avanzan hacia la perfección, que es el 7, y que es el séptimo día de la semana, entonces ellos, como dice Apocalipsis 12:17, van a ser perseguidos, porque el enemigo de Dios no quiere avanzar hacia ese día. Él quiere que la gente adore a Dios a través de un día falso de adoración. Es como cuando Dios le dijo a Abel y a Caín, quiero que me presenten una ofrenda, ¿no es cierto? Abel le presentó la ofrenda que realmente Dios quería, que era un cordero, sacrificar un cordero, que representa a Cristo. Pero Caín le trajo lo mejor de su huerta, verduras y frutas, y me imagino que debe haber sido un altar bien adornado con todo eso. Sin embargo, Dios dijo, yo no te pedí eso, y se lo quemó. Hoy el ser humano le ofrece a Dios una ofrenda que Él no pidió. Le está ofreciendo un día falso de reposo que Dios jamás pidió, que Dios jamás santificó ni bendijo. Así como Caín mató a Abel, por la envidia que le causó el hecho de que su ofrenda sí había sido aceptada por Dios y la de él, la de Caín, no, fue y lo mató. Pues así va a pasar antes de la venida de Cristo. Va a haber un grupo grande representado simbólicamente por Caín, ¿no es cierto?, que va a querer atacar a los que le ofrecen a Dios una ofrenda verdadera, los que reposan como Dios manda en el cuarto mandamiento, los que adoran a Dios conforme a los mandatos del cuarto mandamiento y no de acuerdo a lo que otros le están ofrendando a Dios. Lo que Dios no pide, pues no hay que darle. Pero así es la historia y así es este gran conflicto entre el bien y el mal que ya va llegando a su fin. En otras palabras, el mundo se va a dividir en dos grandes bandos. Un bando simbolizado por el espíritu de Caín y otro bando simbolizado por el espíritu verdadero de Abel, de aquel que le dio a Dios lo que él pidió, no lo que él no pidió. Bueno, espero que hayan podido entender entonces este apasionante estudio. Repásenlo si es que hay algo que no quedó claro, pero es importante que lo aprendamos. Dos poderes que se unen, como ya ocurrió en el pasado, poder civil y religioso, ocurrió con Jesús, poder civil y religioso, para poder matar a Jesús, porque si no había esa unión no se podía matar a Jesús. En el nombre de la religión no se puede matar, a menos que cuenten con el poder civil, ¿no? Pasó con Pilato, los judíos dijeron, nosotros nos matamos, tú tienes que hacerlo. Bueno, en la Edad Media pasó lo mismo. Nosotros no lo matamos, pero tenemos el poder civil, así que ustedes procedan. Entonces es obvio que la historia va a terminar así. Este poder religioso necesita otra vez recuperar el poder civil perdido allá en 1798, la herida mortal. Esa herida mortal se va sanando y se sanará completamente cuando desate la última persecución, gracias al apoyo civil de la segunda bestia, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Como dijo alguien, más claro no canta un gallo a las 4 de la mañana. Así es, espero que lo hayan entendido y que esto nos ayude a estar preparados para ese conflicto final, porque se viene, está predicho. Apocalipsis 12:17 lo dice. Y este estudio es para compartirlo con aquellas personas que ya tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? Pero si alguien ahora está escuchando esto por primera vez y no conocía de la palabra de Dios, yo les puedo asegurar que el Espíritu Santo les va a dar sabiduría para que lo entiendan. Y repito lo que vengo diciendo a lo largo del desarrollo de estos temas conflictivos y delicados. Dios no está acá hablando de personas, de cristianos, de fieles, que son fieles a lo que ellos les han enseñado, aunque estén equivocados.
Dios tiene pueblo en todas partes. Dios tiene pueblo en este primer sistema religioso. Tiene abundante pueblo. Y en el capítulo 18, versículo 4 de Apocalipsis, Dios le hace una invitación a los que están en esa organización. Una invitación de amor y dice, salgan de ella, de esa confusión, pueblo mío, salgan, salgan. Dios tiene mucho pueblo ahí. Así como hay pueblo de Dios en todas las denominaciones. Pero Dios no puede ocultar el maléfico plan del gran enemigo de utilizar sistemas como los que hemos analizado para lograr el propósito que no pudo lograr allá en el cielo. ¿A quién vamos a adorar finalmente? ¿A Dios tal como Él lo manda en sus mandamientos o vamos a adorar a Dios de acuerdo a los mandamientos humanos? Eso queda a criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Que Dios nos ayude a tomar la mejor decisión. Bueno, espero que todos hayan disfrutado de este tema, lo hayan comprendido. De paso, alguno puede estar preguntándose, especialmente aquellos que son nuevos en esto, y bueno, ¿de qué se trata esa ley? Esa ley tiene que ver con la ley dominical. Eso ha sido siempre. Ya hubo, 1880 y algo por allá, una persecución por causa de una ley dominical implantada en este país. Hubo encarcelamiento y hasta hubo muerte. Pero se frenó porque Dios vio que no estaba su pueblo preparado para terminar la obra que le encomendó. Esa ley dominical va a ser implantada. Presten atención en las noticias, porque detrás de el problema de la ecología y todo eso está el principio, el pedido de que se recupere nuevamente este día como un día de observar y se lo implante como un día obligatorio. Bueno, es un detalle para que tengamos en cuenta porque no es la primera vez que va a pasar, ya ocurrió en el pasado, pero esta vez ya va a ser la definitiva porque Cristo va a volver inmediatamente después que se implante esta ley y que se produzca la última persecución contra los hijos de Dios. Bueno, quiero saludar a Jesse, que está allí, a Omar, a Patricio, a José Luis Arauz. Bueno, lamentamos por el fallecimiento de su abuelita y pide él que Dios le dé paz y fortaleza a su familia. Y dice que bueno, allí, ¿no? Que la volveremos a ver en el día del Señor junto a todos los salvos. Claro que sí. La abuela ha sido fiel a Dios y podrá encontrarse con su familia cuando Jesús regrese. A Nancy, allí está ella también saludando. Muchas gracias por su saludo. Zoila, Teresita, a Filadelfia. Un tema para el momento justo, la adoración. Sí, así es, Filadelfia, gracias. Bueno, entonces seguramente hay otros que han dejado mensajes, pero en este nuevo formato que hay en el Facebook no me deja ver todos los nombres, así que quisiera saludar a los que no veo, pero mencionándolos, pero solo lo hago así, sin mencionar sus nombres al no verlos aquí. Que Dios los bendiga a todos. Y si hay algún pedido de oración que no puedo ver aquí, también los vamos a incluir. Dios sí lo ve, Dios conoce lo que hay en el corazón. Vamos a orar para terminar. Querido Padre, te damos gracias porque nos diste luz al poder entender este apasionante tema que nos ha llevado un par de estudios para poder asimilarlo. Y si no lo hemos entendido completamente, rogamos que nos des luz, que lo podamos repasar. Porque es importante saber los tiempos que vivimos y saber cómo tu gran enemigo está luchando para que su propósito se cumpla, de perseguir, de aniquilar a aquellos que son fieles a ti. Pero sabemos que no lo logrará, que finalmente tu pueblo triunfará, tus hijos fieles triunfarán, no solamente de los que estamos aquí, predicando estos temas, sino de muchos otros lugares, de otras organizaciones que van a conocer estas verdades y saldrán del error y se unirán a la verdad de Dios y a su pueblo. Ayúdanos a ser firmes en lo que creemos, a ser leales a Dios, como fueron aquellos 3 jóvenes hebreos que no les importó la amenaza de muerte cuando no quisieron inclinarse ante aquella imagen. Pronto se levantará otra imagen, Señor. Lo hemos estudiado, otra ley,
Este caso no será una estatua, sino una ley. Y habrá obligación de adorarla, porque el que no lo haga será muerto. Pero tu pueblo saldrá victorioso, porque tú estarás protegiéndolo de lo que va a venir sobre aquellos que son fieles a ti. Rogamos, Señor, tu bendición por cada uno de los presentes, y también que des consuelo y fortaleza a los familiares de la abuela de José Luis, que ha fallecido no hace mucho, y como él lo expresa, Señor, que cuando Jesús venga, ellos saben y esos familiares saben que se volverán a reunir con esta abuelita. Señor, y si hay algún otro pedido de oración que no puedo leer ahora, rogamos que tú lo atiendas conforme a tu voluntad. Danos un lindo fin de semana y también danos la bendición de encontrarnos en la próxima semana para seguir estudiando tu hermosa palabra. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos. Les mando como siempre un gran abrazo. Que la pasen lindo, que tengan un lindo sábado, un lindo fin de semana y que la paz de Cristo los acompañe siempre. Y no se olviden de compartir este tema, si no lo han hecho todavía, con sus amigos, familiares, porque Dios les va a dar luz para entender estos misterios tan apasionantes del Apocalipsis. Hasta luego, que Dios los bendiga.